Parlarem en els següents minuts d'aquesta llei d'amnistia, una llei d'amnistia, projecte de llei d'amnistia que avui es debatrà en el Congrés dels Diputats i presumiblement quedarà aprovada. Fins i tot, encara que sembla que n'hi ha alguns matisos que encara no estan tancats del tot entre el Partit Socialista i Junts i Esquerra, no? Referent a aquestes esmenes i sobretot el fet de que s'incorpori aquests delictes de terrorisme, tot tipus de terrorisme i altres delictes, amb tal de blindar en Carles Puigdemont. Volem analitzar un poc, és veritat que hem parlat molt d'aquesta llei d'amnistia, però la volem analitzar des del punt de vista jurídic, i per això tenim amb nosaltres en Carlos Tarancón, que és un dels nostres assessors de capçalera en qüestions jurídiques, col·laborador d'aquesta casa del bufet Moyán Emery. Carlos, molt bon dia. Buen día, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Hoy viviremos, esta tarde sí verá un episodio posiblemente uno de los más tristes, ¿no?, de la democracia española, con ese debate y la presumible aprobación de este proyecto de ley de amnistía, que luego pasaría al Senado y volvería después al Congreso en esa tramitación habitual en las Cortes. ¿Cómo estás viendo estos últimos días esas enmiendas que se pactaban también entre el PSOE y Junts en esa Comisión de Justicia, incorporando el delitos de terrorismo? ¿Qué opinión te merecen desde el punto de vista jurídico? Bueno, en primer lugar, ya solo por el hecho de que se están elaborando leyes para beneficiar a personas concretas y no tenemos un gobierno central que actúe en beneficio del interés general, ya te estoy dejando clara mi opinión, ¿no? Es decir, tenemos un Pedro Sánchez que se quiere enrocar en el poder, cueste lo que cueste, y si la gente se piensa que con la aprobación de la amnistía ya se va a acabar todo y Puigdemont se va a poder pasear libremente por España, está muy equivocada, porque aquí no olvidemos que tenemos unos superiores que se llaman Europa, ¿vale? Se llama la Comisión Europea de Bruselas, que ya ha dicho que están muy atentos, que están pidiendo explicaciones, pero que no van a actuar hasta que la ley se apruebe. Y en el momento en que la ley se apruebe, cuidado, porque obviamente estamos hablando de algo gravísimo, estamos hablando de amnistiar delitos de terrorismo. Tenemos también un gobierno que está diciendo, no, es que para nosotros estos hechos no son terrorismo, es decir, ya un gobierno central que hace de jueces. Y, en fin, es una aberración tras otra, una locura tras otra. Creo que han perdido el norte. Y, en fin, vamos a ver las consecuencias gravísimas de esto, porque no es decir, que amnistíen a Carles Puigdemont y a los imputados por el procés, es lo de menos. Lo más preocupante va a ser, pues precisamente la opinión que va a tener la Comisión Europea, va a poner en riesgo los fondos europeos. Y por primera vez vemos a un gobierno que curiosamente presentó una moción de censura contra la corrupción, pues llevando a cabo actos de corrupción, que básicamente es hacer leyes a la carta para estar negociando leyes con delincuentes. Es que no olvidemos que son personas fugadas y que, bueno, está haciendo leyes para esquivar el Poder Judicial. La ley de amnistía es quitando las personas que son obviamente de corriente sanchista, que defienden el hilo. Yo entiendo que para permanecer en su puesto, cuando escuchas a jueces y juristas y asociaciones de fiscales claramente imparciales, que no tienen absolutamente ninguna dependencia, defender la inconstitucionalidad de la amnistía es por algo, ¿no? La amnistía ya se debatió en la transición, no se incluyó por un motivo. Y bueno, ahora tenemos un gobierno que interpreta las leyes a su antojo, que te dice que es inconstitucional en marzo y que te dice que es constitucional ahora, ¿no? Después, cuando necesita los votos. Entonces es una locura. Desde un punto de vista jurídico es un atentado absoluto contra el Estado de Derecho, una aberración contra el principio de igualdad contemplado en la Constitución. Y si tú te lees el propio texto de la ley de amnistía, básicamente se trata de justificar la constitucionalidad, ¿no? Es como que ya se están anticipando al recurso de constitucionalidad que se va a presentar y tratar de justificar por qué es constitucional. Yo ya te adelanto que, salvo que el Tribunal Constitucional, que es una pena que en este país lo tengan que elegir los políticos, un Tribunal Constitucional imparcial y justo
claramente diría que es inconstitucional, porque tú no puedes tener personas que cometen delitos que no responden ante los tribunales. Para eso el gobierno tiene el indulto luego, ¿no? Es decir, te perdono la pena, pero has sido condenado. Entonces, vamos a ver las consecuencias, sobre todo de Europa, porque ahora Europa una vez se apruebe, va a poder entrar, va a poder analizar el texto, y cuidado con los fondos europeos, porque, bueno, a pesar de eso, el Constitucional incluso la puede tumbar, pero obviamente Carles Puigdemont contendrá lo que ha querido, que es como la ley del solo sí es sí, una ley penal que le ha sido más favorable, y por lo tanto, si se anula o se endurece de nuevo, a Carles Puigdemont ya no se le aplicaría. Està ben argumentada aquest projecte de llei que ha presentat el projecte de llei d'amnistia que ha presentat del punt de vista jurídico, estamos hablando, o es una... Lo digo porque, bueno, lo que se defiende desde el gobierno, ¿no? No, los letrados del Congreso ya han elaborado además un informe negativo diciendo que es absolutamente inconstitucional, que no se debería debatir en el Congreso, pero obviamente aquí Francina Armengol, haciendo una muestra más de su absoluta radicalidad, quitó al letrado del Congreso y puso a una persona afín, que es lo que está haciendo este gobierno de los últimos años, poner personas afines en cargos clave, donde se supone que es actuar con imparcialidad. Y los letrados del Congreso ya emitieron un informe muy claro diciendo que la ley de amnistía atenta contra la separación de poderes y es una vulneración absoluta del derecho fundamental a la igualdad de todos los españoles ante la ley, ¿no? Entonces, el texto, es que hemos llegado a un punto, es eso, de justificar un terrorismo bueno y que haya un terrorismo malo, ¿no? Y ya el juez García Castellón en su auto ya ha dicho que no hay terrorismo. Es decir, ellos dicen, no, la ley de amnistía solo amnistía delitos de terrorismo que no afectan a los derechos humanos. Y el juez García Castellón, propio de una persona con tremenda experiencia, mucha más que estas personas que están en el gobierno central, y ha dicho que no hay terrorismo que no afecte a los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales tenemos desde la vida, la integridad física, el honor, ¿vale? Y que no cualquier tipo de terrorismo afecta a los derechos fundamentales. Entonces, veremos qué pasa. Yo lo que me sorprende es que no hayan planteado una cuestión de inconstitucionalidad ya a Europa antes. Supongo que es porque la ley tiene que estar aprobada. Pero yo personalmente sigo pensando que los tribunales al final deben ser imparciales y que igual que aquí en España tenemos a veces el Supremo que dicta sentencias, a veces Europa le da un capote y tumba toda la norma, las sentencias españolas. Yo creo que va a pasar lo mismo. Creo que al final esto llegará a Europa y Europa nos va a dar un buen tirón de orejas, ¿eh? Es decir, a nosotros y al gobierno central, porque lo que está pasando es pura corrupción, ¿eh? Es decir, es legislar para unos delincuentes. Si vosotros imagináis el Partido Popular, la sentencia que le declaró responsable civil, imaginaos que hubiese hecho una ley diciendo, bueno, pues vamos a despenalizar estos delitos y ya está. Es que es lo que está haciendo Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, despenalizar delitos de corrupción. Pues luego que no se llenen la boca de partido contra la corrupción, porque lo que están haciendo al final es puntuar o bonificar la corrupción, es decir, que no sea delito, y eso es una aberración. Y Europa ya ha dicho que en cuanto se apruebe va a entrar. Sí, despenalizar delitos de corrupción, pero los cometidos solos por una parte de los ciudadanos, no por todos, ¿no? Es decir, los que se cometieron solo en aquel contexto y en Cataluña, ¿no? ¿Superará, tú crees que este proyecto de ley de la amnistía va a superar el filtro del TC? Me has medio contestado anteriormente, pero ¿realmente crees que finalmente lo va a superar? Es decir, que la situación que vivimos en España y ese control de Sánchez de las instituciones, llega también al Tribunal Constitucional con Conde Pumpido al frente y que superará también ese filtro. Es que lo que hemos visto ha sido un trabajo muy poco a poco de Sánchez de ir poniendo personas afines en puestos clave. Ahora tenemos un Tribunal Constitucional absolutamente politizado, ¿vale? Con 7 jueces progresistas contra 4 conservadores, y estas personas están puestas por Pedro Sánchez. Es decir, no hay que olvidar que estas personas, si le dictan las sentencias que Sánchez no quiere, los va a quitar. Es así de sencillo. Entonces estas personas quieren estar ahí, están muy bien, y no pueden, no tienen cargo de funcionario, no están ahí. Es decir, un funcionario está ahí, nadie le puede sacar salvo que cometa una falta muy grave.
Estas personas están puestas a dedo por un partido político y tienen que dictar las sentencias acorde al partido político. A partir de aquí, si un tribunal constitucional declara la amnistía constitucional, obviamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también se pueden pronunciar. Y es lo bueno de pertenecer a la Unión Europea, que tienes instancias superiores que legislan y arbitran las decisiones de tus órganos nacionales, ¿no? Ahora mismo hemos tenido un Tribunal Supremo que dijo que la prescripción en las cláusulas, los gastos de constitución de hipoteca prescribían desde el momento desde la sentencia del Supremo, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que no, que ni hablar, que la prescripción se comienza cuando la persona afectada tiene conocimiento de ello. Entonces, y le ha metido un buen capote al Tribunal Supremo. Entonces, tenemos la suerte aún de pertenecer a una Unión Europea, y lo triste es que la Unión Europea ha dicho que se mantiene al margen hasta que la ley esté aprobada. El problema, cuando la ley está aprobada, Puigdemont ya habrá conseguido lo que quería, ¿no? Y vemos unas barbaridades, y luego, pues obviamente, el poder de determinados medios de comunicación de manipular el relato para que la gente no entienda lo que realmente está pasando, que es pura corrupción política. ¿Cuándo se puede recurrir este proyecto de ley de amnistía? Es decir, ¿se podrá recurrir a partir de la aprobación hoy en el Congreso de los Diputados o tendrá que esperarse a la tramitación completa? Ya sabemos que del Congreso pasaría al Senado, después volvería al Congreso. ¿Cuándo pueden empezar ya a proponerse y a presentarse recursos de inconstitucionalidad ante o contra este proyecto de ley de amnistía? Claro, y es que hoy es una aprobación inicial, luego ha de pasar al Senado, que es un trámite que el Senado puede plantear enmiendas y que luego el Congreso puede aceptar o no aceptar las enmiendas. Entonces, el recurso se planteará una vez esté aprobada firme, ¿no? Es lo que se llama la firmeza de una sentencia, pues aquí sería la firmeza de la ley, ¿no? Claro, tú no puedes recurrir una ley al Constitucional si esa ley está en tramitación, porque a lo mejor lo que tú recurres luego lo tumban, ¿no? En el Senado, o se modifica, sí. Sí, claro. Exacto. Entonces, claro, tú tienes que recurrir una vez la ley está aprobada definitivamente. Aparte de eso, el recurso de constitucionalidad no lo puede presentar cualquiera, lo tiene que presentar pues un partido o un grupo parlamentario, mejor dicho, tenga más de 50 diputados, o en el Senado más de 50 senadores, ¿no? En este caso, o los jueces también pueden plantear una cuestión. Sí, te iba a preguntar por eso, porque también un juez puede presentar una cuestión de inconstitucionalidad, ¿no? Exacto, la puede enviar a Europa. Es por eso que te digo que lo de la ley de amnistía, estamos hablando mucho, pero es que esto solo acaba de empezar, porque la ley no está ni aprobada. Una vez está aprobada es ahí cuando se van a presentar todos los recursos, y yo entiendo que en un Estado de Derecho con dos dedos de frente y que no esté pasando las barbaridades que están pasando ahora, pues se lo van a tumbar todo a Pedro Sánchez. Ahora, Carles Puigdemont habrá conseguido lo que quiere, porque se le aplicará la norma penal más favorable. No olvidemos que la ley de amnistía es una modificación del Código Penal que contempla, aparte de los indultos, el gobierno puede aplicar la amnistía, es decir, y bueno, veremos lo que dicen los tribunales, pero tiene toda. Yo, escuchando la opinión de todos los juristas imparciales, que no se les vincula ningún partido, todos dicen, se ponen las manos yo incluido, nos ponemos las manos en la cabeza. Esto es una barbaridad, que el poder legislativo decida cuándo interviene o no interviene el judicial. Los jueces son independientes y lo que hay que hacer es dejarles trabajar. Y ya estamos viendo, por ejemplo, el juez García Castellón, que está llevando a cabo una investigación, no está acusando de nada, simplemente ve indicios de ciertos delitos que cree que se han de investigar, y vemos como un gobierno central está acusando pues de estar completamente politizado. Y esta persona simplemente ve unos indicios que cree que se han de investigar, pero no está acusando ni condenando a nadie, simplemente está investigando. Y vemos pues claramente un gobierno, un poder legislativo y sobre todo un ejecutivo que está absolutamente interfiriendo en el poder judicial, que tendría que ser, además de independiente, tendría que ser, pues, yo creo que Europa tendría que intervenir, ¿no? No se ha visto nunca un poder ejecutivo atacando tan gravemente un poder judicial, ¿no? Y así están los jueces, que nunca se pronunciaban y ahora emiten comunicados todas las semanas. Una última cuestión. Estamos hablando con Carlos Tarancón, que es nuestro asesor de cabecera en materia y en cuestiones jurídicas. En el momento que se presenten esos recursos de inconstitucionalidad, ¿la norma queda inmediatamente suspendida, fuera de aplicación, o cómo funciona ese tema? No, el recurso de constitucionalidad no interrumpe o no suspende la aplicación
aplicación de la norma, es decir, la norma está completamente aprobada y en fin, no tiene efecto retroactivo. Otra cosa es que si se declarase nula y hubiese perjudicados, pues cuando se declara la nulidad de una ley, como suele pasar sobre todo con las cláusulas suelo o con este tipo de cláusulas que, bueno, no era el Supremo, pero no el Constitucional, pero bueno, si Europa la tumba, obviamente si hay un afectado podría solicitar derecho a indemnización, pero también en los recursos tienes que plantear la inconstitucionalidad de esos artículos, ¿no? Entonces, no, es que la vida va a seguir igual, Puigdemont podrá venir, podrá pasearse y si se declara nula, pues se anulará la ley de amnistía, pero Puigdemont podrá seguir paseándose, que yo es lo que creo que va a pasar, ¿no? Es decir, yo creo que en el gobierno lo saben, que es completamente inconstitucional, que se lo puede tumbar el Constitucional aquí, si no en Europa, lo que a saber cuándo, no es una cosa que pasará el año que viene, ¿eh? Europa tarda unos cuantos años en pronunciarse. Pero que va, la ley de amnistía se seguirá aplicando y ojo, no se vuelve a aplicar para otros tipos de condenados como son los terroristas, los presos de ETA, cuidado que todavía no se sabe el acuerdo con Bildu, no se ha publicado, pero hay distintas corrientes que dicen que se contempla la posibilidad de no la amnistía, pero sí aplicarles el derecho penitenciario ordinario y no de derecho penitenciario a condenados por terrorismo. Sí, podemos esperar, la verdad, cualquier cosa. Carlos Tarancón, ha sido un placer, como siempre, tenerte, escuchar tus explicaciones. Queríamos, hoy en un día en el que se va a debatir y previsiblemente va a quedar aprobada de manera inicial esta ley de impunidad, porque es como hay que llamarla. Queríamos hablar contigo y que nos explicaras estas cuestiones que afectan a esta norma. Como digo, posiblemente uno de los días más tristes de la democracia española, ¿no? El que se va a producir hoy si definitivamente se aprueba esta ley o proyecto de ley de amnistía. Carlos Tarancón, abogado, Moya Nemery, Buffet, gracias por estar con nosotros y que tengas un muy buen día. Vosotros, gracias. Gràcies, que vagi bé. 9:26 minuts.